SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, el ajuste que viene. Primero, en la alimentación. Está todo carísimo. La fruta ha subido muchísimo y el pollo, el conejo, el pan incluso. Una barbaridad. La fruta ha subido el precio. La fruta y las verduras han subido bastante. En un 30% en casi todo. Las frutas han subido en precio, dice la gente en el supermercado, un 10% en un mes. Las legumbres han subido un 8% en un mes, un 25% en un año. He notado los precios más caros. Los precios no han bajado nada, vamos al mercado. La gente nota lo que está ocurriendo ahí fuera. 15,4% sube el precio de la alimentación. Es la mayor subida en la historia desde que hay registros en el 94. Sea lo que sea, no y ha con bajado todo esto, nada. el gobierno dice hoy, no hay nada que hacer. Tenemos un problema de costes. Ese problema de costes muy probablemente de aquí a Navidad, son los meses donde los precios son más altos del año, noviembre y diciembre, se estabilice, pero no consigamos disminuirlo. Pero yo sí que creo que a principio del año que viene, igual que hemos conseguido con el dato general de inflación, los precios alimentarios disminuirán de forma significativa. La declaración del gobierno de hoy, la declaración del ministro Planas es absolutamente estridente. Hoy el ministro dice, los precios van a seguir subiendo, nada que ver, nada que decir, hasta después de Navidades. Es decir, mientras estemos preparándonos para hacer la compra navideña, el gobierno se cruza de brazos y no tiene nada que objetar, mientras contempla cómo los márgenes empresariales están subiendo un 11,9%, los salarios están subiendo un 2,6%. Es evidente que los precios están aumentando no solamente por los costes, como dice el Ejecutivo, sino también por los márgenes. Hay empresas que están ganando más en circunstancias en las que la población está sufriendo más. Y además hay un aumento de costes, y eso es cierto, pero ese aumento de costes no explica muchas de las subidas que estamos viendo, que son absolutamente desproporcionadas. Hemos visto subidas en la leche del 25%, en los huevos del 25%, ojo, de venta al público, no de pago a quienes suministran la mercancía. Hemos visto subidas en las legumbres del 25,7%, del azúcar en el 42%, y pese a eso, Planas hoy dice: Estamos diciendo, probablemente con palabras diferentes o con ideas o iniciativas diferentes, lo mismo. Y lo mismo significa que todo el mundo tiene que asumir su parte de responsabilidad y que todo el mundo, y especialmente quien tiene más peso dentro de la cadena alimentaria, pues tiene que dar un paso adelante en el sentido de intentar limitar, evidentemente, pues el alcance de ese incremento de precios de cara a los consumidores, a los ciudadanos. Lo que está diciendo Planas es, las empresas deberían cobrar menos, pero no voy a hacer absolutamente nada. Insisto, lo dice la persona y el departamento que regula esto, frente a departamentos que no lo regulan, pero que apuestan justo por lo contrario, porque dentro del Ejecutivo, Yolanda Díaz. Cuando no actuamos, como es el caso de la alimentación, estamos poniendo en riesgo a muchas familias. Por tanto, sí, le vuelvo a pedir a las grandes distribuidoras que tomen medidas con carácter inmediato, que están engrosando sus beneficios de una manera extraordinaria como consecuencia de la crisis. Hay discusión interna dentro del gobierno, hay declaración de impotencia o de indolencia dentro del gobierno, y en la calle hay un sentimiento de absoluto desamparo viendo lo que está ocurriendo, porque el empobrecimiento de la población se está produciendo solamente en precios por 3 vías. Primera vía, por el suministro básico del hogar. El gas natural ha subido un 10,6%, el butano ha subido un 21%, los combustibles líquidos han subido un 66%. Así que hay primera vía de empobrecimiento, la de suministros básicos. Segunda vía de suministro y de empobrecimiento, el transporte. El gasóleo ha subido un 24%. Y estamos teniendo problemas en todo lo demás. Si ustedes tienen un coche, saben que cambiar neumáticos ya es un 13,5% más caro. Los repuestos un 9% más caro.
todo ahora mismo mucho, mucho más caro, mientras los salarios se quedan atrás. La verdad es que no se nota tanto la subida de salarios como ahora mismo está en la subida de todos los precios. ¿Qué va? Más bien me ha bajado, vamos. No hay proporción entre el y salario. Ese empobrecimiento vía suministros básicos del hogar y vía transportes son solo dos. La tercera y la gran vía de agua son los alimentos y bebidas no alcohólicas. Todo lo que es la compra del día a día, pescado, está mucho más caro, la carne también, la fruta, que es lo que más... Los aceites han subido un 58% en un año. El pan casi un 24%, las harinas un 37%, la carne de ave un 18% y así la lista de la compra una tras otra, tras otra, tras otra. Filetes de pollo, pues mulitos, alitas, lo que sea. Quiero decir, antes comprabas con 100 euros una compra de muchos productos y ahora mismo pues no puedes hacerlo. El ajuste significa, el primero de ellos, empobrecimiento. Los salarios son más bajos, los precios más altos y hoy el gobierno dice nada podemos hacer hasta diciembre, hasta que pase la Navidad y se caliente menos o se enfríe más la demanda de bienes. Eduardo Vandrés, director de Economía Pública y Bienestar de Funcas, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿De verdad no se puede hacer nada? ¿Hay que aguantar a que pasen las Navidades, se enfríe la demanda? Bueno, habría que ver, porque realmente la inflación de los alimentos está alcanzando unas cotas verdaderamente inexplicables, ¿no? Aquí lo que está sucediendo es que hay presiones sobre todos los eslabones de la cadena de suministro y de producción y suministro de alimentos, ¿no? Desde la problemática de las cosechas o de la sequía o de los factores climatológicos, el tema de la guerra de Ucrania y el impacto que esto está teniendo sobre los precios de los cereales o de los fertilizantes, y todo eso implica también encarecimiento de los alimentos de los animales, la electricidad afecta también a las granjas, afecta también a la producción y los costes de la energía afectan al transporte. Claro, es que son muchos frentes los que están detrás de la subida de los precios de los productos alimenticios y algunos de ellos no son controlables desde la política interna, ¿no? Por eso yo entiendo que haya una cierta sensación de decir, bueno, quizás tenemos que esperar a que pase un poquito el chaparrón todavía del aumento de la demanda durante estos meses y tratar de buscar después algún tipo de soluciones o de mecanismos de compensación para los niveles de renta más bajos. Claro, lo que ocurre es que sí se han subvencionado cuestiones como el combustible, sí se han subvencionado y topado cuestiones como el gas, y cuando el Ejecutivo consigue frenar todo lo que en principio generaría esos efectos de segunda ronda, pero los efectos de segunda ronda continúan, empezamos a buscar márgenes, y esos márgenes empresariales sí están subiendo. 11,9% de aumento en ciertos márgenes, especialmente en cadenas de distribución. ¿Se puede intervenir ahí? Bueno, lo que está pasando efectivamente es que el impacto final sobre los precios finales de los productos tienen también que ver con el grado de competencia o el grado de poder de mercado que existe en este sector. Y observamos también que en algunas provincias o territorios o regiones donde el nivel de competencia es menor, pues el impacto es todavía mayor. Sucede a veces en muchos de las provincias de la llamada España despoblada, ¿no? Entonces, de la misma manera, esto está sucediendo también en las grandes cadenas de alimentación, donde efectivamente, bueno, pues los márgenes empresariales se están comportando como usted dice y bueno, es muy difícil de acotar todo esto con leyes o con regulaciones, porque realmente no estamos en una economía de libre mercado, esto es lo que está sucediendo, pero por eso digo que quizás habría que tratar de buscar mecanismos de compensación también a través para las rentas más bajas. Estamos sufriendo un shock inflacionista de grandes proporciones que se está cebando especialmente en los hogares de rentas bajas. Y esto realmente, bueno, pues esto sí que un gobierno no puede mirar a otro lado y dejar que pasen los meses. Yo creo que aquí sí que habría que buscar algún tipo de criterio, de principio de acuerdo con grandes cadenas de distribución que permitiera, digamos, aminorar esas alzas de precios. Hoy esa declaración es la primera y es, insisto, una declaración que uno no sabe cómo entender, si de impotencia o de indolencia, pero en cualquiera de los dos escenarios estamos en un mal escenario y estamos viendo lo que está ocurriendo en otros sectores. Por ejemplo, en el del turismo hemos visto cómo se han disparado ciertos márgenes de cadenas hoteleras y, oh sorpresa,
llegado octubre, empiezan a bajar los precios. Hemos visto durante todas las vacaciones esta. El IPC se nota, ¿eh? La subida se ha notado. En noviembre el vuelo me salió en $550 americanos y esta vez... pues, ahora, llegado octubre, oh sorpresa, efectivamente, cuando ya han pasado esos beneficios y cuando ya han pasado esos picos de demanda, empiezan a bajar los precios. Los vuelos internacionales bajan un 6,6%, los paquetes turísticos bajan un 4,3%, los alojamientos un 3,9% y los vuelos nacionales bajan un 2,1%. Las que compramos el billete al principio. Así pero que ahora, en esto... que están buscando vuelos y demás para agosto, están viendo que es imposible, vamos. En esto, efectivamente, nada se ha hecho y todo ha pasado. Ahora lo que se nos dice es, en los alimentos haremos lo mismo. Nada se hará y todo pasará. Este es el primer ajuste que viene. Aparentemente, el ajuste de empobrecimiento de la población. Segundo ajuste, hoy puede ser el de un menor crecimiento. Lógicamente, cuando el consumo es menor, cuando la gente tiene menos dinero, se crece menos. Y esto es lo que hoy parece decir el informe de estabilidad financiera del Banco Central Europeo, que advierte... I think that the main risk now for financial stability is that we are going to see lower growth. El mayor riesgo para la estabilidad financiera es un menor crecimiento y que no se descarta una recesión. The monetary policy response to higher inflation is giving rise to a tightening of financial conditions. Jordi Fábrega, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Dice el Banco Central Europeo, la recesión no es descartable y el riesgo aumenta. Sí, ese es el principal mensaje del informe de estabilidad financiera. La posibilidad de recesión ha aumentado y ha aumentado en prácticamente todos los países europeos, según la lectura que hace el BCE. Por culpa básicamente de la crisis energética, que está siendo más intensa de lo calculado inicialmente y que está trasladándose a las economías domésticas, en las facturas de la luz, en las facturas del gas básicamente, y fruto de ello y también de la alta inflación, los colchones de ahorro que han permitido amortiguar ese impacto durante algunos meses están disminuyendo, se están gastando. Esto también vale para las empresas, dice el BCE, empresas que están atravesando el mismo recorrido, más costes, entre ellos más costes energéticos y por lo tanto menos colchones, menos capacidad para amortiguar el golpe. Este escenario también puede afectar a los bancos, dice el Banco Central Europeo. Un impacto en forma de mayores previsiones en 2023 para protegerse ante el empeoramiento de la situación económica y ante un posible aumento de los impagos. Y en este contexto, la recomendación principal del Banco Central Europeo a los gobiernos, a los responsables de la política fiscal, es el de que desplieguen apoyos públicos muy focalizados y que no sean generales para evitar que se produzca un choque, que la acción de los gobiernos no obstaculice la aplicación de las medidas antiinflación que está tomando el Banco Central, que es básicamente la subida de tipos. Recesión. En el escenario, en el horizonte, la cuestión aquí es si recesión significa recesión profunda o simplemente recesión técnica, 2 trimestres de crecimiento negativo, pero de momento recesión es la palabra que mencionan el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario y el Banco Mundial. Eduardo Vandrés, director de Economía Pública de Funcas. Recesión técnica, recesión profunda, ¿qué viene? Pues recesión sí, en el último trimestre del año, en el sentido, recesión quiero decir, una caída de la tasa de crecimiento que se cifrará en registros negativos, y también en el primer trimestre del año que viene. Parece las previsiones de los indicadores adelantados así lo anticipan. Por tanto, en estos momentos por desgracia, es una apuesta casi segura pensar que esos 2 trimestres vamos a tener tasas negativas de crecimiento. Si eso se llama recesión técnica, bueno, pues de acuerdo, y por lo tanto pensemos que se termina ahí. Pero en todo caso, por ejemplo, las previsiones de Funcas dan una media de crecimiento el año que viene de un 0,7%, o sea, por debajo del 1%. Bueno, pero como media de crecimiento es una media bastante mediocre. Pero si le estoy entendiendo, comentábamos en primera parte un ajuste de empobrecimiento. Sí, los precios van a subir más que los salarios. En esto, en recesión, un ajuste de paro no. El paro no se nos va a disparar, simplemente es un aterrizaje más o menos suave. Sí, efectivamente, no parece realmente el mercado laboral, el
comportamiento está siendo algo sorprendente, ¿no? Porque en una situación de, bueno, pues después de la salida de la pandemia, pero todavía donde no hemos alcanzado los niveles de PIB que teníamos antes de la pandemia, el empleo ya se ha recuperado completamente, las tasas de afiliación a la Seguridad Social siguen creciendo. Es verdad que puede haber un afloramiento de economía sumergida en esas tasas de afiliación, pero lo cierto es que el empleo se está comportando bastante bien. Empleo, cuidado, porque ahí sí que esto afecta no solamente a la propia estabilidad económica, sino también a la estabilidad financiera. El empleo va asociado al pago de las hipotecas, esto tiene que ver con la morosidad, es decir, que habría que proteger por encima de todo el empleo. Yo creo que además sí, nos hemos dotado de mecanismos que si la situación es coyuntural y nada más hay que aguantar unos trimestres, pues se pueden aplicar para proteger ese empleo y, por lo tanto, evitar el que la caída sea todavía más profunda. Por eso mismo le pregunto, decía, porque hay efectivamente un tercer ajuste. Hemos visto empobrecimiento, sí. Paro, no. Nos queda un tercer ajuste, y es el ajuste en la vivienda. Hoy, el Banco Central Europeo, hoy Luis de Guindos decía, no estamos viendo una caída de precios en vivienda todavía. We have not seen a sharp decline in prices so far. But I think that, with the increase in interest rates, the situation will be different from the one that we had. Pero eso puede cambiar. No esperamos un accidente. So, I would not say that we are expecting an accident in the residential real estate market. Pero sí una caída de precios. Much more stabilization, a sort of decline in prices that will reduce the potential vulnerability. Porque eso es lo que están viviendo ya los consumidores, quienes ven cómo tienen hipotecas que cada vez son más caras y, por tanto, poder de compra que cada vez es menor. Lo veíamos, Marina, en Baleares nos contaba. Pasaremos de pagar 830 euros a 1.400. Llevamos meses ahorrando para afrontar esta subida y lo seguiremos haciendo, pero a costa de dejar de ir a restaurantes, comprar ropa, ir al cine, ir de viaje. Básicamente, nuestros gastos de ocio van a desaparecer. Y eso, Carlos Sevilla, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Se está empezando a dibujar ya. Lo que se ve es un enfriamiento / caída de precios en la vivienda. Ese es el ajuste que viene, ¿no? Sí, la inflación y la subida de tipos marcó un punto de inflexión en el mercado inmobiliario que en la segunda mitad de este año comenzó a ralentizar su crecimiento y el ajuste continuará el año que viene. Según las previsiones del portal pisos.com, el mercado inmobiliario se enfriará con precios estables y compraventas e hipotecas a la baja. En cuanto al precio, la poca oferta de vivienda nueva ha trasladado los incrementos a la de segunda mano, que subirá su precio un 4,5% al cierre de este año y un 1% el que viene. Ferran Font es el director de estudios de pisos.com. De cara al 2023, obviamente sí que vemos muchísima contención en lo que es la evolución de precios, aunque no caídas generalizadas. De hecho, el rango en el que nos movemos es entre caídas del 1% y crecimientos del 3%, dependiendo del mercado. O sea, vamos a ver cómo mercados con mucha demanda, mercados con demanda activa, pues no van a caer esos precios. Eso en los precios de venta. En los alquileres este año se cerrará con un incremento moderado del 3,4%, que continuará en 2023 con una subida menor del 2%. Y en cuanto a la compraventa de viviendas y las hipotecas, después de las altas cifras de este año, que cerrará con subidas del 10% en las transacciones y del 4% en los préstamos, en 2023 las tasas serán negativas, un 11% menos de operaciones que este año y un 17% menos de hipotecas. Eduardo Vandrés, ¿tenemos un problema de gente que va a poder dejar o va a tener que dejar de pagar la hipoteca? Bueno, y la gente aguanta y trata de aguantar pues por encima de todo, sacrificando otro tipo de bienes, pero lo cierto es que cuando suben los tipos de interés, el esfuerzo de los hogares en relación con su renta disponible aumenta de manera también muy significativa y bueno, pues no hay que descartar que haya picos o subidas de morosidad puntuales en los hogares y también en las empresas, ¿no? Es decir, que en los hogares sí que es previsible que pueda haber algún pico de morosidad, pero yo creo que será moderado. Es decir, pienso que no va a ser una generalización de morosidad en los hogares, a pesar de todo lo que está sufriendo muchos hogares españoles en relación con el impacto que está teniendo la inflación. Pues director de Economía Pública y Bienestar de Funcas, Eduardo Vandrés, un placer escucharle aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Un abrazo. Ahora mismo esa morosidad efectivamente está en mínimos históricos. Hoy el Gobierno, a la espera de ese pacto de buenas prácticas que ha de extender el que ya existe en la banca,
el Ejecutivo, decía Nadia Calviño. Creemos que hay margen para mejorar el funcionamiento de todos esos mecanismos de alivio a las familias más vulnerables, aquellas en las que el pago de la hipoteca supone un porcentaje muy importante de sus costes, de sus gastos mensuales, pero además queremos ampliarlo. Queremos que también aquellas familias de clase media que pudieran entrar en riesgo de vulnerabilidad por culpa o como consecuencia de la rápida subida de los tipos de interés, es decir, que no es que hayan perdido su empleo, no es que tengan un problema de no poder, tener el mínimo para vivir, pero sí que se ven muy afectados en su situación financiera por culpa de la acelerada subida de los tipos de interés de referencia, pues que esas familias también puedan tener mecanismos de protección. Y ese ahora mismo es el tercer ajuste pendiente, hipotecario. Y sí, viene. Y probablemente, sí, como dice Calviño, haya que extenderlo a las familias de clases medias. Así que ahora mismo, ajuste empobrecimiento visto, ajuste de paro, de momento, Dios gracias, todavía por ver, y ajuste hipotecario, probablemente presente ya. Suscríbete a Hora 25 de los negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.